Muy buenos días, mis queridos hermanos. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Espero que cada uno de nosotros podamos disfrutar este momento al abrir la palabra del Señor y podamos sentir la presencia de Él aquí con nosotros. Quiero compartir con ustedes en esta hora un capítulo maravilloso del Evangelio. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Y quiero que en esta mañana podamos meditar un poco acerca de cómo nosotros afrontamos las crisis. No es un secreto que nuestro mundo es un mundo en crisis. La prueba está solamente ver las noticias, ir a las redes sociales, y nosotros podremos darnos cuenta de que verdaderamente este mundo pareciera que está llegando muy lejos. Cuando lo comparamos con capítulos como Mateo 24, vemos que son radiografías exactas de lo que está sucediendo. Hay crisis políticas, hay crisis económicas, crisis ambientales, crisis moral, hay crisis en la educación, y por supuesto que también todos los seres humanos afrontamos crisis en forma personal. No es raro encontrar personas con muchos lamentos. Cuando venimos los miércoles a la iglesia hay muchas peticiones de oración, los sábados también, porque todos enfrentamos algún tipo de problemas en la vida. Hoy escuchamos mucho de problemas migratorios en este país. Pérdida de un ser querido es una crisis muy, muy tremenda. Una enfermedad, problemas económicos, fracasos en el matrimonio, incertidumbre laboral, gente que pierde su trabajo, gente que no sabe cómo desempeñarse en su trabajo. Por supuesto, también en nuestra iglesia hay gente también que afronta el fenómeno de la decepción espiritual. Nos desanimamos con frecuencia. Y aquí en el capítulo 24 de San Lucas, los discípulos afrontan quizás la mayor crisis de sus vidas. Ellos habían andado con Jesús por 3 años y medio. Habían escuchado de labios del Señor Jesús enseñanzas profundas, simples pero profundas, enseñanzas que jamás olvidarían en sus vidas. Habían sido testigos de milagros tremendos, cómo los enfermos sanaban, cómo los muertos resucitaban, cómo los hambrientos eran alimentados, cómo fueron salvados de tormentas. Así que ellos habían puesto toda su confianza en el Señor Jesús y creían de corazón que Él los libertaría del yugo romano. Y se hacían la ilusión probablemente que cuando Jesús ocupara el lugar que ellos querían y esperaban que ocupara, entonces no sufriría, sería un país que no sufriría de hambre. Porque su rey puede multiplicar en sus manos el alimento.
porque todas sus enfermedades serían sanadas, los hospitales dejarían de funcionar. Pero la realidad es que ahora estaba muerto. Qué tremendo chasco, qué tremenda crisis para ellos. Y realmente hay momentos en nuestra vida donde no podemos ver más allá de nuestra nariz. Yo siempre recuerdo el momento en que mi padre murió. Tenía 12 años, ya tenía uso de razón, y yo decía, le preguntaba a Dios, ¿qué va a pasar con nosotros ahora sin mi papá en la casa? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a ir con los biles? Y estas eran grandes incógnitas que se transformaron en una tremenda crisis para un niño. Para ellos pensaban que todo se había terminado. Sin embargo, mis amados hermanos, aquí en este capítulo 24 hay 4 elementos maravillosos que, por favor, quiero que los recordemos. Voy a mencionarlos ahora, los vamos a desarrollar y los vamos a recordar al final también. En el versículo 5, el versículo 6, el versículo 15 y el versículo 21. Dice el relato allí que las mujeres fueron muy temprano el día primero de la semana para cumplir con ese sagrado deber de ungir el cuerpo de Jesús. Y dice que fueron muy temprano, y cuando llegaron encontraron que la piedra de la tumba donde Jesús había sido sepultado estaba corrida. Y enseguida ellas fueron buscando a Jesús, pero encontraron allí a 2 varones, a 2 ángeles, que le hicieron una tremenda pregunta. Versículo 5. Ahí viene la primera pregunta. Y dice que como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ciertamente que nosotros, cuando entramos en una crisis, cuando entramos en un problema grave, enseguida comenzamos a buscar soluciones. Y la tendencia humana, hermano Hugo, es a buscar soluciones donde no hay verdaderas soluciones. Y por eso los ángeles preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ciertamente que nosotros, como seres humanos, cuando entramos en una crisis, nos sucede lo mismo. Lo primero que comenzamos a pensar es lo que yo pensé cuando tenía 12 años. ¿Qué va a pasar si mi papá aquí en la casa, quién va a pagar la renta, los biles? Pensamos es en el dinero. Pensamos que el dinero soluciona todos los problemas. Y alguien dice que ayuda, pero no es la solución. Y comenzamos entonces a buscar en el sepulcro del dinero. ¿Cómo vamos a solucionar nuestros problemas económicos? Algunos pensamos en los recursos que Dios nos ha dado, el éxito profesional probablemente, buscar un trabajo, buscar una actividad que pueda solucionar la crisis, buscar relaciones humanas, amigos, familiares. Algunos jóvenes especialmente, y también adultos algunos, pero especialmente los jóvenes, usan mucho buscar soluciones en las adicciones.
Y de paso dicen algunos que ya el asunto del alcoholismo no es un problema tan difícil como lo era años antes, porque los jóvenes piensan que eso de buscar soluciones en el alcohol es de viejos. Ahora las soluciones las buscamos ¿en qué? En las drogas. Las buscamos en los estimulantes, en otras cosas que realmente nos hagan olvidar de la situación difícil, y buscamos entonces soluciones muy pasajeras en las adicciones. Algunos buscan las iglesias, la religión, pero esa religión ausente de Dios. Vienen buscando ¿qué? Como decimos nosotros, vienen por el pan y vienen por la ayuda probablemente económica o emocional que la iglesia puede llenar, pero ausentes de Dios. Algunos buscamos también en los sepulcros de la filosofía, del pensamiento. Otros en el entretenimiento. Pensamos que en el entretenimiento y los placeres de este mundo podemos entonces hallar alivio. Todos estos son sepulcros vacíos. Es buscar soluciones entre los muertos. Pero mis amados hermanos, nada de esto puede dar la paz que solo el Cristo viviente puede dar. El Cristo que murió pero que resucitó. Y mis amados hermanos, en el versículo 6 entonces nos habla acerca de otra de las soluciones, o llama la atención a una solución verdadera. Versículo 6 dice: no está aquí, ha resucitado. Y después usa un verbo que es supremamente popular en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? Acordaos. Porque nosotros los hombres, los seres humanos, somos propensos ¿a qué? A olvidar. Y especialmente olvidamos las cosas buenas. Porque cuando alguien nos ofende a nosotros, cuando alguien nos hace mal, cuando tenemos un problema con alguien, eso es lo primero que recordamos. Esa memoria es muy difícil eliminarla de nuestra mente, pero de las cosas buenas sí es muy fácil olvidarse. Y ahí está la historia de la palabra del Señor, y por eso el Señor usa esa palabra cada vez. Aún en el cuarto mandamiento lo usa el Señor: acordarte has del séptimo día, del día de reposo. Tenemos que acordarnos de lo que Él nos habló. Dice: acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Ya el Señor les había dicho que era necesario, que Él habría de sufrir, de ser perseguido y de morir, pero que resucitaría al tercer día. Pero ya en medio de la crisis, mis queridos hermanos, es muy fácil olvidarse. Y por eso algunos políticos por ahí dicen: prohibido olvidar. Y esto lo saben de memoria los políticos. Es algo que aprovechan ellos porque saben que nosotros los seres humanos nos olvidamos fácil. Y por eso el Señor dijo: acordaos de lo que Él dijo. Realmente no fue una condena lo que hizo el ángel. Realmente fue hacerles
una confrontación para hacerlos pensar realmente que lo que estaba sucediendo era lo que el Señor había dicho. Y mis queridos hermanos, yo quiero decirles que es muy importante que nosotros realmente en medio de la crisis podamos recordar las promesas del Señor, recordar que el Señor es real, que el Señor sigue siendo fiel a sus promesas. Siempre recuerdo también, en cierto momento, el ser humano pasa por etapas, y cuando hay ese cambio de una etapa para otra, generalmente viene una crisis. La crisis de con quién me voy a casar, con quién voy a pasar el resto de mi vida. Es una crisis hasta cierto punto emocionante y positiva, porque el amor es algo increíble. ¿Ah? El amor todo lo puede. Y cuando somos jóvenes, todavía que no se han casado, pero cuando somos jóvenes sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero cuando nosotros nos enamoramos, entramos en la crisis del amor. Aunque no nos cuadran las cosas, decimos, esto se va a arreglar, no importa. Que 2 más 2 es 4, pero no tengo 4. Pero en el camino se va a arreglar, porque es que el amor que yo siento, y realmente tomar una decisión tal es como un salto al vacío. Es una crisis. Después, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿A qué me voy a ocupar? Pero mis hermanos, Dios sigue siendo fiel. Dios siempre está al control. Les iba a contar que cuando nosotros comenzamos a pensar en la jubilación, porque el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Y yo recuerdo mucho cuando este servidor, aquí hay varios compañeros que estamos jubilados, cuando este servidor comenzó el ministerio en el año 72, había un pastor que todavía vive, está muy viejito, pero ya el pastor Manosalva, o hermano Salva, lo conoce Marlene. El pastor Manosalva nos decía, nosotros teníamos 21, 22 años, muchachos, vengan acá. Y él era muy sistemático, él era muy correcto en todas las cosas, y decía, muchachos, ahora que ustedes están comenzando, por favor no olviden de hacer provisiones para cuando ya pase el tiempo y se pongan viejos y a ustedes les llegue el tiempo de la jubilación. No permitan que la jubilación los agarre sin que ustedes no tengan una casita donde vivir. Nosotros con los compañeros nos mirábamos, y cuando el abuelo daba la vuelta, nosotros no podíamos contener la risa, porque decíamos, cuando nosotros nos jubilemos ya vamos a estar en el cielo. De aquí a 40 años el Señor ha venido. Y el tiempo pasa muy rápido. Y cuando comenzó a llegar ese tiempo, como que no lo esperábamos, porque nadie se siente viejo, ni yo me siento viejo todavía, tengo muy buen ánimo y gracias a Dios buena salud, y mi esposa también. Pero comenzó a llegar el tiempo en que la edad y las circunstancias decían, se está acercando el tiempo en que va a venir el retiro. Y comenzamos nosotros a pensar ya en serio, y comenzamos a sacar las cuentas, y ninguna cuenta
cuadraba tampoco, igual que cuando nos fuimos a casar. Cuando nos fuimos a retirar, ninguna cuenta cuadraba. Así que entramos en una crisis. Y pasaron un par de días, 3 días, con muy poco hablar entre nosotros. Estábamos en crisis, no sabíamos qué iba a pasar. Lo poquito que pensamos es: ¿será que nos va a tocar regresarnos para Venezuela? Porque aquí no tenemos futuro. Cuando hablamos en el Seguro Social nos dijeron: lo que hay es esto. Cuando fuimos a hablar allá en la conferencia, la conclusión de la hermana con quien hablamos dijo: I'm sorry, pastor, for you. No estábamos listos, no estábamos preparados. Pero al tercer día nos arrodillamos para orar en la mañana, y mientras orábamos, algo el Señor puso en mi mente y en mi corazón. Cuando nos levantamos, yo le digo a Fanny, digo: nosotros estamos bien preocupados, pero no hemos pensado que todos estos años que hemos vivido nunca nos hemos acostado sin comer, que siempre hemos tenido un techo, que el Señor nos ha cuidado. ¿Y quién nos dice a nosotros que el Dios que nos ha cuidado de ahora en adelante va a ser diferente? Nos levantamos, sonreímos, seguimos trabajando con buen ánimo y esperando en el Señor que se abrieran puertas, y las puertas hasta el momento se han abierto, hermanos. Aquí estamos y vamos derecho esperando al Señor, que ha de venir pronto. El tiempo pasa. Y mis queridos hermanos, dice la señora Elena de White que no tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la forma o la manera como Dios nos ha ayudado en el pasado. Por eso el ángel le dijo ahí a las mujeres: acordaos, prohibido olvidar. Y no hay un enemigo mayor en medio de la crisis que afecte más la memoria que la crisis. Tendemos a olvidar que Dios está al control, que Dios nunca abandona a sus hijos, que sus promesas siguen vigentes. Y mis queridos amados hermanos, el tiempo ha pasado. Quiero hacer un breve paréntesis aquí, porque nos faltan 2 versículos todavía. La señora Elena de White, tarea para hoy: los que no tienen el libro Ministerio de Curación, aprovechen y bajen de la red los libros del Espíritu de Profecía. Y en el libro Ministerio de Curación hay un capítulo que para mí es magistral. Se llama Ayuda en la vida cotidiana. Está de las páginas 370 en adelante. Y quiero compartir con ustedes 3 pensamientos en esta mañana que están entre la página 373 y 376 del Ministerio de Curación. Ella dice que las pruebas y los obstáculos, las crisis, son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. La crisis y la prueba es el método que Dios usa ¿para qué? Para capacitarnos a nosotros para el éxito. Dice ella también allí en esa misma página: si no hubiera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería el tiempo en refinarnos. Así que si hablo en esta mañana a alguna persona que ha venido aquí con alguna crisis, escuche esto: si el Señor no hubiera
nada valioso en nosotros no perdería tiempo en refinarnos. Y la última es una linda promesa. Está en la 376. Dice: en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Otra vez. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figurarán entre nuestras mayores bendiciones. Así que si usted piensa que el Señor no le escucha, tengamos la confianza que Él está al control y que esto conlleva una bendición para nosotros. Si no aquí, será en el reino de los cielos. Ok, la tercera parte tenemos que avanzar, si son las 12 ya. Allá en el versículo 16 dice que los discípulos entonces, unos discípulos iban camino a Emaús. Y dice el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, hablaban del tema del día. Si hubieran existido las redes sociales en aquel entonces, ese sería el tema de todas las redes sociales. Esto estaría viral. Hablaban, por supuesto, acerca de ese gran chasco que tenían en sus corazones, la muerte de Jesús. Y dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ese mismo Jesús que había resucitado y que no lo encontraron las mujeres en la tumba buscando en el lugar errado, ese Jesús caminaba con los discípulos. Y dice el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados. Mis queridos hermanos, los discípulos que iban camino a Emaús conocían perfectamente la historia de Jesús. Sabían mucho acerca de Jesús. Lo habían escuchado, lo conocían personalmente, o conocían acerca de lo que Él era capaz de hacer. Pero iba con ellos y sus ojos estaban velados. No era por falta de información. Conocían bien la doctrina, asistían a la iglesia, leían la palabra, incluso servían en algún ministerio. Pero puede suceder esto también con nosotros. Podemos tener una experiencia como la de ellos y todavía no tener una relación profunda con Cristo. Muy, muy importante. Más allá del conocimiento, más allá de las ideas, más allá de las doctrinas, más allá de las enseñanzas, de los conceptos, de la filosofía, de la teología, es ese conocimiento personal, esa amistad, esa confianza, esa fe que nosotros podemos desarrollar en Jesús. Pero la tristeza es un enemigo tremendo.
El dolor estrecha realmente nuestro horizonte. El desánimo nos hace interpretar la realidad en forma diferente. Cuando estamos en medio de la dificultad, nosotros somos especialistas en crear escenarios. ¿Y saben ustedes que los expertos o los que han estudiado mucho el comportamiento humano, los psicólogos y toda esta gente, han descubierto que más del 90% de los escenarios que creamos y de las cosas que nos imaginamos, ¿qué? No van a suceder. No suceden. Porque la tristeza, porque el desánimo realmente nos hace percibir e interpretar la realidad desde otro ángulo muy negativo. Dice un pensador que los discípulos de Emaús caminaban mirando hacia atrás, pero Jesús les llamaba la atención para invitarlos a caminar mirando hacia adelante. Y el otro versículo que quiero que nosotros fijemos nuestra atención aquí es el versículo 21. Aquí nos habla del chasco. El versículo 21 dice, ellos relatando, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y esa palabra, esa expresión, nosotros esperábamos, resume muchas de las crisis que nosotros atravesamos. Nosotros esperábamos que el matrimonio funcionara mejor. Nosotros esperábamos que esto iba a suceder en una forma más positiva. Nosotros esperábamos que este negocio iba a ser un negocio próspero. Nosotros esperábamos que el diagnóstico de esta enfermedad fuera diferente. Nosotros esperábamos que Dios actuara antes de que esto pasara. Nosotros esperábamos que este hijo iba a ser diferente. Nosotros esperábamos que esta decisión que tomamos era la decisión correcta. Pero aquí no solamente el problema era la muerte de Jesús, era la muerte de las expectativas. Es que el chasco realmente produce muy negativos dentro de nuestra experiencia. Y ese chasco realmente nace cuando Dios no obra según nuestro calendario o nuestras expectativas. Porque nos damos el lujo hasta de querer manipular a Dios. Y a veces yo no quiero criticar, yo respeto mucho la forma como algunas personas o algunos hermanos enfrentan algunas crisis y con éxito. Pero a veces usamos cosas, por ejemplo, ahora probablemente los que tienen poco tiempo en la iglesia no han escuchado mucho acerca del fondo de inversión. Pero los que tenemos más añitos, en la iglesia promovíamos una ofrenda que se llama el fondo de inversión. Y en ese tiempo en que yo crecía en la iglesia, el fondo de inversión era milagroso. Y yo creo que sí, el ser generoso y prometer y desafiar al Señor es algo positivo. Pero cuando nosotros quitamos la confianza en Dios y lo ponemos en una ofrenda, es querer manipular a Dios. Cuando oramos, creemos que entre más sacrificio y más oramos, y más rogamos, y más lloramos, y más ayunamos, Dios va a cambiar. No, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El único factor cambiante en la oración, ¿quién es? ¿Qué es? Yo. Nosotros.
Y si oramos no es para que Dios cambie, es para que Dios haga el cambio en nosotros, para que Dios nos permita percibir la realidad de otra forma, para que nosotros podamos enfrentar el chasco y la crisis en una forma diferente, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver que a pesar de que estamos en dificultades, Jesús camina a nuestro lado. Este capítulo, mis amados, comienza con la muerte, pero termina, dice ahí el capítulo, con los corazones encendidos. Así termina este capítulo, porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esa es la manera como Dios quiere hacer su trabajo en nosotros. No es que Dios haga como nosotros pensamos y como nosotros queremos. Ojalá que todos los que estamos aquí, que de una u otra manera hemos atravesado, estamos atravesando y atravesaremos por crisis, podamos recordar estos 4 principios. Buscar la solución en el lugar correcto. Acordarnos de las promesas del Señor. Acordarnos de lo que está escrito. Tercero, permitir que el Señor limpie nuestra visión, nuestros ojos. Y mis amados hermanos, aprender que Él camina entre nosotros y que Él está al control. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a caminar con certeza y que ninguno de nosotros falte en aquel día. Ese es mi deseo, mi oración.